Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Crononauta enclaustrado. Seguimos en casa, claro que sí. Claro, y lo que nos falta. Y lo que nos falta, ¿qué tal la última semana? ¿Cómo ha ido? Bien. Ya sabes que la casa es más que una casa, es una oficina y además aquí tengo todos los adminículos para pasarlo bien. Me distraigo bastante bien. Entonces estás en la misma situación que yo, que parece que, bueno, pues siempre tiendes a pensar, ¿no? Que estando enclaustrado, pues puedes estar al límite de algunas cosas, pero en nuestro trabajo, que en muchas ocasiones no solamente es viajar, sino también de gabinete, ¿no? De libros, de buscar en internet, de referencias, etcétera, pues lo tenemos todo a mano, ¿no? Es la suerte que tenemos. Sí, claro, es verdad que aquí es como nuestro pequeño castillo, ¿no? Donde tenemos prácticamente de todo, pero es cierto que cuando se dan las circunstancias, lo bueno es hacer los dos tipos de investigaciones. La investigación de campo, hay que viajar, hay que ir a los lugares, in situ, ¿no? Para vivir en vivo y en directo las emociones que nos depara la vida, pero también hay que hacer investigación de salón, investigación, como se decía antes, de ratón de biblioteca. Así que esto es un poco pues la plataforma en la que muchos como nosotros pues nos dedicamos a ampliar un poco más nuestro conocimiento y, lo que es más divertido, a compartirlo. Desde luego que sí, y además has hablado de ratón de biblioteca y el protagonista al que vamos a dedicar este nuevo cronovisor, Diego de Torres Villarroel, es, desde luego, si podríamos definirlo, aparte de los múltiples oficios que desarrolló en su vida a lo largo de, pues prácticamente el siglo XVIII, la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XVIII, es eso, ratón de biblioteca, ¿no? Sí, viajero también. La verdad que este hombre yo creo que era hiperactivo. Solo hay que leer su autobiografía, esa autobiografía, ¿no? Que además tiene un nombre tan peculiar como Vida, Ascendencia, Nacimiento, Crianza y Aventuras del doctor Diego de Torres Villarroel, catedrático de Prima de Matemáticas de la Universidad de Salamanca. Este es el título corto. Bueno, pues ahí describe un poco cómo era su infancia, cómo fue su adolescencia, su juventud. Ya te digo que era ratón de biblioteca, pero también rabo de lagartija, porque no paraba quieto y se dedicó prácticamente a todo. Fíjate, es una persona poco conocida para todo lo que hizo, porque se metió en todos los berenjenales, era muy polifacético, era muy curioso, aventurero, trotamundos, fisgón, y desde luego hizo todo tipo de oficios para sobrevivir, porque él era hijo de un librero. Eso le dio una educación, una cultura muy amplia, porque leyó muchísimas cosas y eso le amplió sus horizontes, y luego pues hizo lo que hacía cualquier persona de su época que tuviera ganas de aprender en el mundo que le tocó vivir, que era viajar. Lo que pasa es que cuando tú viajas, cuando tú escribes, cuando te metes con unos con otros, y encima cuando tocas temas prohibidos, a él le gustaba mucho la magia, le gustaba mucho la alquimia, le gustaba la astrología, pues se metió en algunos que otros berenjenales, hasta tuvo algún exilio, pero sí es cierto que no pasó desapercibido. Allí donde fue la lió, hizo y deshizo en tuertos, y sobre todo vivió plenamente una vida longeva, porque llegó hasta los 77 años, con miles de peripecias y sobre todo con muchos escritos ortodoxos y heterodoxos, y muchos de esos escritos, que eran sus almanaques, sus pronósticos, le convirtieron también en otra profesión que a lo mejor él no quería tanto, pero que es la que le dio de vivir, no tanto como catedrático de matemáticas en la Universidad de Salamanca, sino como astrólogo. Eso es lo que realmente le hizo rico. Pues fíjate, ya tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor para comenzar ese viaje apasionante, como hacemos semana a semana, en estas circunstancias, bueno, pues enclaustrados en casa, pero eso no nos va a impedir disfrutar de un viaje en el tiempo maravilloso para conocer a Diego de Torres Villarroel en esta ocasión. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta mesa, Jesús? La fecha es el 2 de julio de 1737. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, ahí vemos a Diego de Torres Villarroel. Lo he reconocido precisamente por ese aspecto físico tan característico, no solamente porque va vestido de peregrino, intuyo que está realizando el Camino de Santiago, sino también por ese rostro tan característico que ahora desglosaremos, ¿no? Pero ¿en qué circunstancia estamos? ¿Dónde nos movemos? Bueno, pues estamos en un momento clave en su vida porque está haciendo el Camino de Santiago. Le hemos pillado en uno de esos itinerarios, va en dirección a Santiago de Compostela, pero fíjate, le estamos pillando en Tui, en Pontevedra. No está haciendo el Camino de Santiago clásico, lo que se llama el Camino francés, para nada. Él está haciendo un Camino de Santiago fruto de una promesa, ahora te contaré un poco por qué se dedica a hacer este peregrinaje de 5 meses. Mire, le están vitoreando ahora mismo, le están recibiendo entre aplausos. Ves que está rodeado de personas. ¿Por qué? Porque ya Diego de Torres Villarroel en este momento es muy famoso. Él era muy famoso por los pronósticos, por el gran piscator de Salamanca, como así ya se le denomina, gracias a los aciertos, en fin, y gracias pues a estos almanaques que él va publicando mensualmente. Bueno, pues es muy conocido. Él ya había estado en Portugal otras veces, en algunos casos porque él quiso y otros casos porque tuvo que ser exiliado a la fuerza, y por eso elige este camino. Es muy conocido, ves que le están parando, bueno, pues él va ahí pues con el traje típico, no va con su bordón en la mano, lleva la calabaza en el cinto, va con su venera, el zurrón, el sombrero, la esclavina, en fin, lo tiene todo. Es el peregrino por antonomasia en el momento, pero es muy conocido. Es una persona muy mediática, muy carismática, y le están pidiendo consejo. Y en algunos casos, como ves, hay niños que se acercan para ver si les pueden sanar, hay algunos que están enfermos, porque él tiene fama también de curandero y de médico. Él hizo estudios de medicina también. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que le ha generado una aureola de hombre muy popular, de hombre muy cercano al pueblo, porque en el fondo él es un hombre de pueblo, y lo que está haciendo es seguir ese camino que actualmente se llama el Camino Torres. Él crea este Camino de Santiago. Como sabes, Nacho, hay muchos caminos de Santiago, y hay casi miles, ¿no? Cada uno va a Santiago como le da la gana, incluso por mar. Bueno, pues él hace este Camino de Santiago desde Salamanca, que es su ciudad natal, es donde, en fin, tiene la cátedra. Él actualmente es catedrático de matemáticas, y lo hace por una promesa. En lugar de hacerlo por la Vía de la Plata, que sería lo lógico, que ya era un camino establecido, él lo hace por Portugal. Quiere recorrer localidades que él ya conocía, porque tanto en la adolescencia, que estuvo en Portugal, además ejerciendo pues todo tipo de oficios. Ahí, esa primera etapa, cuando él tenía 20 y tantos años, y cuando se llega a Portugal, es cuando lo que él describe en su autobiografía, es cuando prácticamente se dedica a todo. Ahí es ermitaño, es bailarín, es alquimista, soldado, torero, estudiante de medicina, curandero. Eso lo hace en esa primera etapa de Portugal. Conoce muy bien el portugués, pero luego es cuando es exiliado. Tiene, en fin, una trifulca en España y al final se tiene que ir a Portugal. Entonces, cuando hace esta promesa, cuando él regresa, porque el exilio se produce unos años antes, cuando él regresa del exilio, él tuvo también una serie de enfermedades, en fin, las pasó bastante canutas, él hace la promesa al santo, a Santiago, de que hará este peregrinaje. Y lo hace por esta zona, por la zona de Portugal. Él va recorriendo distintas localidades de Portugal, llega hasta Braga y luego llega hasta Tui, que es donde le hemos encontrado ahora, dentro de nuestro cronovisor. Pero claro, a partir de aquí él va a seguir adelante. Después de Tui irá a Redondela, irá a Pontevedra, a Caldas de Rei, a Padrón y al final a Compostela, que esperemos que llegue el 25 de julio, que es cuando él quiere llegar. Por eso lo hemos pillado aquí el 2 de julio. Es una persona carismática, una persona muy querida. Él tiene ahora 43 años de edad, y quién se lo iba a decir que con el tiempo él está generando un nuevo Camino de Santiago que no existía y que actualmente se llama el Camino Torres, gracias a él. Fíjate que lo he comentado un poco antes, uno de los aspectos, viendo hoy, ¿no?, los retratos, las reconstrucciones del rostro que se conservan de él, incluso ese busto, ¿no?, que tienen en Salamanca, el recuerdo de su figura, pues el rostro precisamente era muy, muy característico, que incluso podría generar cierto rechazo, ¿no?, con esos ojos rasgados tan extraños, como si estuvieran invertidos, el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Todo, a pesar de ese aspecto tan insólito, fue un personaje muy, muy querido, y eso en principio no le generó muchos obstáculos, ¿no? No, para nada. De hecho, él en su autobiografía
que siempre hay que remitirnos a ella, ¿no? Porque realmente él hace una descripción, pero bueno, bastante acertada. Él no tiene por qué ponerse honores que no le corresponden. Él dice que de pequeño era rubio y con los ojos azules, y bien parecido. Luego con el tiempo cambió un poquito, fundiendo esos retratos, ¿no? Pero él dice que era un tío guapete y muy hiperactivo también, ¿no? Y entonces, bueno, pues es cierto que su fisonomía, hombre, y si encima te dedicas a la astrología y haces horóscopos y encima aciertas, pues todavía mucho más. Pero sí que tenía una fisonomía bastante llamativa. Era como si tuviera ciertos rasgos asiáticos, ¿no? Esos ojos muy rasgados, ¿no? Sí. Si realmente el rostro fuera así, efectivamente, tiene una fisonomía, pues eso, que no pasaba desapercibida, eso es evidente. Yo creo, por las descripciones que él da, de que debía ser un poco más guapo de tal como aparece, y además por sus padres, cuando he estado mirando un poco su genealogía, bueno, pues sus padres eran también charros de Salamanca, el librero, que era Pedro de Torres, y ella, Manuela, era ama de casa. O sea, no hay antecedentes que digas que procedía de alguna zona más o menos exótica. Yo creo que muchas veces, ya sabes que los retratos o bien hacen justicia o no hacen justicia en función de quién te retrate. Yo creo que en este caso, que él tuvo unos cuantos enemigos, sobre todo enemigos en la corte, no tanto, ya digo, en el pueblo, pues a lo mejor también le hicieron un flaco favor. Pero bueno, el hecho es eso, que este Camino de Santiago, él recorre estos 567 kilómetros, ni más ni menos, por una vía alternativa, pues es lo que hace que sea aclamado por donde pase, que le pidan consejos, que le pidan ayudas, y que el gran Piscator de Salamanca pues vuelva otra vez a brillar con luz propia, porque en el fondo, ya sabes, él era muy salmantino y era una persona que, aunque viajó muchísimo, sobre todo por Portugal, también estuvo en Madrid, aunque viajó muchísimo, siempre tuvo una querencia muy particular a su tierra, ¿no?, a Salamanca, y eso se nota, y por eso me extraña y eso lo noté cuando estuve hace poco en Salamanca, que preguntaba a algunos salmantinos si conocían a Diego de Torres Villarroel, y mucha gente no lo conocía, y me daba pena, porque digo, hombre, este era un gran escritor, era un gran poeta, tiene unos sonetos además muy satíricos, alabando o criticando a los personajes de su época, ¿no?, del siglo XVIII. Y entonces me llamaba la atención de que incluso en su propia tierra, a día de hoy, no se le haya hecho un homenaje, no se le haya hecho un monumento, porque realmente él siempre llevaba gana en ser salmantino, y en su autobiografía lo está repitiendo continuamente. Incluso el sobrenombre que le dieron, bueno, tenía dos sobrenombres, uno de pequeño, precisamente porque era díscolo y estaba metido siempre en peleas y robaba a sus compañeros, le llamaban Piel de Diablo, imagínate ya, Piel de Diablo. Pero ya de mayor le llamaban el Gran Piscator de Salamanca, siempre poniendo el nombre de Salamanca. Pero digo que me extrañó que todavía muchos salmantinos no le conocieran, ya no te digo el resto de España. Gracias a eso estamos haciendo este cronovisor. Yo creo que también hay que poner en valor, hay que destacar y hay que rescatar del olvido a muchos de los prohombres que hemos tenido y que por unas circunstancias o por otras pues han pasado a un segundo plano, a diferencia de otros que a lo mejor con menos méritos pues se le cita más. Él fue muy enemigo, por ejemplo, del padre Fijó. Sin embargo, el padre Fijó todo el mundo le conoce, y a este hombre, como se metió en ese tipo de temas más rayanos con lo demoníaco, con la magia, con el esoterismo, luego te contaré, pero él se puede considerar que es el primer ufólogo de campo que hemos tenido. Es el que no solo vio ovnis, objetos volantes no identificados, sino que además los describió. Y recuerda, Nacho, que este hombre también era astrónomo, conocía perfectamente los fenómenos atmosféricos astronómicos, y aún así vio cosas en el cielo, y no una vez, ni dos, sino tres, vio cosas en el cielo que describió. Entonces, al que le gusta la ufología, al que le gustan los fenómenos aéreos, pues Diego de Torres Villarroel es otro de los pioneros que se lanzó y se mojó a la hora de describir fenómenos celestes y aéreos que no correspondían a lo que él sabía que se podía ver en la atmósfera o que se podía ver en el universo. Bueno, pues cosas de estas son dignas, ¿no?, de Diego de Torres Villarroel, pues digo que se metió en todos los charcos y en algunos de ellos salió bastante mojado. No hay en la primera mitad de nuestro siglo XVIII, ni seguramente en toda esa centuria, un talento literario tan original, tan complejo y tan vital como el del salmantino Diego de Torres Villarroel, quien, sin embargo, sigue siendo un escritor poco y mal conocido en España y casi totalmente ignorado en el exterior, con la admirable excepción de unos pocos hispanistas que han sabido descubrirlo. La inercia de prejuicios y tópicos arraigados desenfocó y empañó con excesiva frecuencia su estimación crítica.
Acabamos de escuchar en la voz de Julio López un fragmento de esa vida, es el libro que recrea la vida, valga la redundancia, de Diego de Torres Villarroel, justo el comienzo. El protagonista de nuestro cronovisor, como digo, nació en Salamanca en el año 1693 y murió en la misma ciudad en 1770, pues una vida muy dilatada a lo largo del siglo XVIII, pues con muchas inquietudes, con mucho conocimiento, con muchas ansias de aprender y desempeñando todo tipo de trabajos, ¿no? Escuchábamos al principio de nuestro programa en Los Compañeros de Televisión Castilla y León un pequeño fragmento de un reportaje dedicado a este personaje en donde algunos expertos hablaban de los diferentes oficios, ¿no?, que él había desarrollado en vida. Jesús Callejo, crononauta, quizá lo comentábamos también hace unos minutos, el haber sido hijo de un librero, el haber dispuesto en su casa de una biblioteca muy amplia, es decir, una puerta maravillosa al conocimiento, a la sabiduría, es lo que cambió y encaminó el devenir y el futuro de Diego de Torres Villarroel. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que era carne de cárcel. Iba para delincuente de pequeño, ya digo, porque las peripecias que él cuenta, ¿no?, de robar a los compañeros, incluso robar en el propio colegio trilingüe donde él estudió, pues en fin, eso no le daba unas credenciales muy buenas de cara al futuro. Pero él leía mucho, era una persona avispada, un jovencillo avispado, y él comenta que había dos libros en concreto que le marcaron. Esos dos libros es el Tratado de la Esfera, que es lo que hizo entretenerse y enterarse de los fenómenos astronómicos, pero también le interesó las matemáticas a partir de aquel momento, y el otro libro que tenía su padre en la librería era el Astrolabium, escrito por el padre Cristóforo Clavius. Bueno, pues ese Astrolabium es lo que hizo también que se dedicara a la otra faceta, por decirlo así. Las matemáticas sería su faceta ortodoxa y la astrología su faceta heterodoxa. Él también se dio cuenta de que si querías vivir, él era un buscavidas, estamos comentando, ¿no?, cuando está en Portugal, que se hace de todo, ¿no?, desde bailarín hasta soldado y hasta torero, o sea, lo que fuera menester con tal de recibir algún que otro dinero. Incluso cazaduendes fue también, y luego te contaré una peripecia que él tuvo buscando duendes en una casa encantada. Bueno, pues el hecho es que estos dos libros le marcan para que su futuro quede encaminado, por una parte, para opositar a la cátedra de matemáticas de la Universidad de Salamanca, que llevaba vacía más de 30 años, y él dijo, pues venga, allá que voy. Y eso que muchos de sus colegas no estaban muy de acuerdo, porque ya tenía un currículum y decía, pero bueno, este hombre que le gusta la alquimia, que ha escrito sobre la piedra filosofal y que ha escrito sobre el otro mundo y el más allá, ¿qué pinta de matemáticas? Bueno, pues es que daba sopas con ondas a muchos de sus colegas en cuestión de números. Y el otro, el del Astrolabium, porque eso es lo que le permitió ejercer la profesión posiblemente más rentable, es lo que le dio dinero, que era hacer estos pronósticos, estos horóscopos, y que en algunos casos hacía horóscopos por una parte particular, aquel que decía que quería saber su futuro, se lo hacía, y había otros que eran genéricos, que eran universales. Bueno, pues eso, ya digo, que le marcó en esa infancia, esa lectura, le marcó para que su rumbo fuera más bien por la cultura, por los viajes, y no tanto por casi el ser carne de presidiario, por todo lo que estaba haciendo en aquel momento, al ser muy hiperactivo, y sobre todo, si encima le llamas piel de diablo, diciendo que era como, en fin, que era un demonio que no paraba quieto, que siempre estaba haciendo algún tipo de maldad, pues bueno, para que veas cómo la cultura, en este caso, le regeneró, y sobre todo los viajes, los compañeros que él tuvo, y mucha gente que en un momento dado le apoyó, así como otros le criticaron. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, en 1726 él tiene un intercambio polémico con un médico famoso, que era Martín Martínez. Y entonces escriben varios opúsculos, porque claro, él iba también de médico, Torres Villarroel, y Martín Martínez, que se consideraba un doctor reputado, pues le criticaba cómo puede ser que Torres Villarroel, que era más bien curandero, según él, cómo podía ir de médico. Y entonces, en esa trifulca, en esas historias que tuvieron entre los dos, lo que le dice es que si le apetece, va a publicar todas las defunciones de pacientes que ha atendido en su consulta Martín Martínez, para que la gente compare a ver quién ha curado más y quién ha matado más. Bueno, pues en ese momento Martín Martínez, este médico, para la polémica, porque se da cuenta de que si empezamos a calcular y a comparar los muertos y los sanos que tenía uno y que tenía otro, al final el gran doctor reputado perdía en esta discusión. Bueno, pues así era Torres Villarroel. Si alguien le atacaba, él contraatacaba y te decía, pues muy bien, pues vamos a publicar y vamos a poner en claro quién es el que cura y quién es el que realmente mata con los métodos más ortodoxos. Bueno, pues Torres Villarroel, desde luego, sí que se caracterizó por este tipo de problemas,
pero también, y eso es uno de los aspectos que posiblemente la gente recuerde, porque en sus pronósticos, en esos almanaques y pronósticos anuales, le hicieron muy famoso, y muchas de esas profecías, ya digo, firmadas como el Gran Piscator de Salamanca, le acarreó injurias, le acarreó críticas, no siempre bien fundadas, pero el acierto de muchos de sus augurios fue más que evidente, fue más que sorprendente. Fíjate que estaba escuchándote ahora, Jesús Callejo, crononauta, hablando de la cantidad de muertos o no muertos que tenía uno siendo médico, y me he acordado de un cuento chino que yo aprendí hace muchos años. Claro, esto es decir que un cuento chino suena ya a chufla, ¿no? Pero es verdad, ¿no? De un rey chino que quiso que le atendiera un médico y pidió, al entrar en el barrio de los médicos, antes de estar entrevistando cara a cara a los que le iban a atender, que cada uno pusiera en la ventana tantas velitas como muertos tenían en su carrera, ¿no? Pues había uno que tenía 10, otro 15 y tal, y ven una ventanina que hay una vela solo. Entonces se va, ahí era un joven médico y le atiende, y bueno, y le pregunta, ¿y cómo es que solamente tienes una vela? ¿Solamente tienes un muerto? Dice, es que empecé a ejercer ayer mismo, ¿no? me ha recordado un poco la historia ahora mismo. Eso lo leí siendo crío, fíjate, en el libro gordo de Petete, Agárrate, que yo los conservo con mucho cariño, y es una historia que aprendí pues con apenas 10 años. Jesús, antes decías, ¿no?, de esa curiosidad que tenía nuestro protagonista Diego de Torres Villarroel por la astronomía, la astrología, y hacías mención, ¿no?, a esa curiosidad. Estamos en el siglo XVIII, que es un siglo en donde el conocimiento, la razón empieza a expandirse, y él observaba, ¿no?, anomalías en el cielo que le llamaban la atención, ¿no?, y que lo podríamos definir en la actualidad pues como ese buscador de ovnis, buscador de problemas, de enigmas en el mundo de la ufología. Sí, sin ninguna duda. Es un aspecto poco conocido. Yo cuando me enteré, pues es verdad que me llamó la atención, ¿no?, de que alguien se preocupara por estos fenómenos celestes y aéreos anómalos, que siempre lo he sabido, que genéricamente se llaman ovnis. Otra cosa es de dónde proceden, cuál será su naturaleza. Bueno, pues en el caso de Villarroel le podemos considerar eso, nuestro primer ufólogo de campo, ya que no solo tiene el privilegio de observar esta clase de extraños objetos aéreos, sino que da su interpretación e intenta distinguirlos de lo que son fenómenos atmosféricos o astronómicos. Y lo intenta distinguir gracias a su amplio conocimiento que tenía de los cuerpos celestes. Entonces hay una obra muy poco conocida que publicó en 1730 con un título que yo creo que es bastante significativo. Abreviándolo, dice: Juicio y pronóstico del globo y 3 columnas de fuego que se dejaron ver en nuestro horizonte español. Bueno, pues en este opúsculo, más que una obra literaria, se describen 3 objetos volantes que desconcertaron a nuestro insigne escritor salmantino, ya te digo, y fíjate que él tenía conocimiento, ¿no?, de estos fenómenos aéreos, y en una carta dirigida a su amigo Juan Ventura le da cuenta de este fenómeno, y entonces ahí le describe, ¿no?, diciendo que había visto un globo de luz de la misma naturaleza que de otros que él había visto, pero que no tenía, sin embargo, las mismas circunstancias, porque su luminosidad, la forma en que se movía, en fin, decía que era algo distinto. Bueno, pues lo curioso de este hombre es que no solo ve un fenómeno, sino 3 fenómenos. Hay por lo menos 3 obras donde se describen. Una sería en 1726, otra sería en 1730, hablando de este globo de fuego y de las columnas de fuego, y otro en 1737, por cierto, el mismo año que hace el peregrinaje a Santiago, donde ve lo que dice un fantasmón aéreo durante una tormenta. Y se describe, esos textos están ahí. Bueno, pues es muy llamativo, y sobre todo por quién lo hace. Pero ahí sí que le podemos considerar un pionero a la hora de destacar fenómenos anómalos. Sería un poco como el Charles Fort, ¿no?, del siglo XVIII, y el Charles Fort español, es decir, fenómenos forteanos, fenómenos inexplicables, que en lugar de callárselos o intentar decir que él conocía perfectamente lo que eran los meteoros y lo que eran los cometas, porque de hecho incluso descubrió un cometa, ¿no?, distinto a los que en el planisferio se controlaban en aquella época. Pues, por lo tanto, sabía muy bien lo que eran los meteoritos, lo que eran los cometas o lo que eran los fenómenos astronómicos más o menos habituales. Y que en 3 ocasiones distintas él presencia, porque no es un testigo que le está diciendo, sino que él mismo presencia estos fenómenos, encima estas 3 columnas de fuego, pues me llama mucho la atención. Ya digo, eso es como una mera curiosidad. La otra curiosidad es lo que te decía antes, un poco de pasada, ¿no?, como la condesa de Arcos, que era un poco como su mecenas en un momento dado, cuando él vivía en Madrid, pues le dice, a través de su capellán, Julián Casquero, le dice que tiene que ir a su palacio, que estaba en la calle Foncarral, porque su casa, su palacio, estaba
siendo inundada por una serie de ruidos muy molestos, y ella pensaba que había espíritus o que había duendes. Y Diego de Torres Villarroel, que en aquel momento no se creía nada de esto, le decía que daba dinero a aquel que le demostrara que los duendes existían o que las casas encantadas era un fenómeno real, pues él va para desenmascarar quién es el que estaba detrás de esos ruidos o de esos fenómenos acústicos tan molestos. Bueno, pues se pasa 14 noches prácticamente en vela, con su espada, con su hachón, poniendo trampas, confinando a los criados para averiguar que ningún criado está haciendo estas bromas. Bueno, pues después de 14 noches tiene que reconocer que esos ruidos, en fin, había cuadros que se caían de sus argollas, puertas que se cerraban, estruendos que se producían en el piso superior. Fue incapaz de determinar una naturaleza humana o bromista de esos fenómenos. Y al final él reconoce que, bueno, no sabe lo que ha pasado, pero desde luego eso no lo ha hecho ningún ser humano. Y le aconseja a la condesa de Arcos que se vaya a la calle El Pez, que es donde tenía otro palacio, porque en el palacio de Fuencarral no había Dios que viviera. Bueno, pues este es Diego de Torres Villarroel, el que se metía en todo tipo de temas, y Qué eso curioso. ya digo que también le granjeó, por una parte, mucha fama, pero también por otra parte, muchos enemigos. Qué curioso, porque estamos ante un polímata, un personaje con muchísimas aristas, muchísimo conocimiento, muchísimos trabajos, y también pues lo que tú decías, ¿no?, al principio, lo que realmente le llegó a dar dinero fue pues esas visiones, esas interpretaciones que hacía, ¿no?, desde el punto de vista de la astrología o del conocimiento más arcano del futuro, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar unos pequeños versos que están atribuidos a él, pero que realmente no son de él, pero que nos ponen en contexto, ¿no?, para hablar de esta realidad. Cuando los 1000 contaras, con los 300 doblados y 50 duplicados, con los 9 dieces más, entonces tú lo verás. Mísera Francia, te espera tu calamidad postrera con tu rey y tu delfín, y tendrá entonces su fin, tu mayor gloria primera. Jesús, de nuevo, la voz de Julio López, nuestro compañero, también grabándonos desde su casa, todo hay que decirlo, porque Julio López también está en su casa trabajando. Escuchábamos unos versos que se han interpretado, ¿no?, como una suerte de profecía de la llegada años después de la Revolución Francesa. Hay que recordar que nuestro protagonista, Diego de Torres Villarroel, falleció en 1770, es decir, prácticamente 2 décadas antes de ese 1789 y el comienzo de la Revolución. Y bueno, no es que le queramos quitar mérito, pero realmente estos versos parece que no son suyos, aunque él sí que protagonizó otras maneras, ¿no?, y otras formas y otros éxitos en pronosticar hechos futuros. Exacto, ¿no? Nacho, sí, esta última sería una atribución apócrifa. Es cierto que de su pluma salieron pronósticos de 3 sucesos históricos importantes que al parecer dio en el clavo. Esos 3 sucesos sería el primero, que fue más evidente, la muerte del joven monarca Luis I, 6 meses antes de que ocurriera. Su salud y la juventud no hacía presagiar, ¿no?, que este monarca fuera a morir, y justo él, cuando dice que en los rigores del verano morirá el monarca, claro, él no especifica que sea Luis I, pero curiosamente el 31 de agosto de 1724 muere este hijo de Felipe V, ¿no?, Luis I. Eso llamó mucho la atención porque el pronóstico, el almanaque, había salido 6 meses antes. Bueno, ese fue el primer acierto. El segundo acierto ocurrió en 1766, que fue el motín de Esquilache, y eso también le granjeó algún que otro problema, porque claro, ese motín de Esquilache, imagínate, fue toda una crisis política la que se produjo ahí. Entonces lo que hace Campomanes, que era el ministro de Hacienda en aquel momento, incoa un expediente que resuelve sin sanción para Torres, porque él pensaba que había tenido información privilegiada para que se enterara de este tipo de cosas, de esta especie de conjura o de conspiración del motín de Esquilache. Al final sale casi de milagro. Y el último acontecimiento histórico sería esto, la llegada de la Revolución Francesa, pues lo pronostica eso 20 o 30 años antes. Pero aquí es donde está un poco la trampa. Eso que ha leído Julio López es cierto, es una de los poemas que se le atribuyen a Diego de Torres Villarroel, pero cuando se publica en una obra que se llama Calamidades de Francia pronosticadas por el doctor don Diego de Torres, que se imprime entre 1792 y 1795. Recordemos, como tú has dicho, que él muere en 1770. Entonces, hombre, es mucha casualidad, porque es cierto que cuando tú lees esas cuartetas, ese poema,
pues si vas haciendo una operación matemática siguiendo los pasos que nos marca Torres Villarroel, pues si sumas 1000 más 300 por 2, más 50 por 2, más 9 por 10, al final te da la fecha de 1790. Y recordemos que el inicio del proceso revolucionario francés empieza en 1789 para culminar en 1793 con la ejecución de Luis XVI. Entonces, palmo más, palmo menos. claro, ¿no? ¿cómo ha acertado? Bueno, es curioso que esto Claro. en su vida no se publica en estos almanaques y tampoco queda especificado en esta autobiografía de la que estamos mencionando, pero sí que se publica en una obra de 1792 a 1795. ¿Qué quiere decir? Que la atribución es apócrifa, pero quedaba muy bien a toro pasado, atribuírselo a Diego de Torres Villarroel, que ya tenía bastantes méritos y yo creo que le sobraba que se le atribuyera. Pero fíjate que esto que estamos diciendo a mucha gente le va a sorprender, porque en todas las biografías que vas leyendo de él, casi siempre citan esto, ¿no? Como dice, sí, también se adelantó 50 años antes. Bueno, ni 50 años antes ni 20 años antes. Esto es algo hecho posteriormente. Se le adjudicó a él, igual que ya sabes que muchos grimorios se le atribuyen a Salomón o al Papa Honorio III o al que sea para darle más credibilidad, para darle más pedigrí. Bueno, pues en este caso, nada de nada. Pero las dos anteriores sí que acertó y sí que le generaron, ya te digo, una serie de controversias y de pleitos. Desde luego que es un personaje fascinante, que yo conocía de alguna referencia, bueno, pues a lo largo de mi dilatada carrera como curioso, pues muchos números de revistas que tratan enigmas históricos, como la revista Más Allá, Año Cero, Enigmas, etcétera. Bueno, pues cayeron en mis manos algunas referencias a Diego de Torres Villarroel. Pero el otro día, cuando me lo propusiste, pues se me abrieron un poco los ojos, ¿no? Porque nunca había profundizado en la vida de este personaje tan singular, tan desconocido, todo. Hay que recalcar, ¿no?, esta faceta que poco a poco en los últimos años en Salamanca, bueno, pues se le ha renombrado un poco más, ¿no? Y tiene ese pequeño monumento, tiene ese pequeño busto en donde podemos tener pues un acercamiento un poco más a su figura, y que sobre todo pues nos sorprende por esa cantidad de oficios, de singularidades y de elementos que en definitiva lo hacen protagonista hoy de este cronovisor, junto contigo, Jesús Callejo, como digo siempre, crononauta. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre, Nacho. Cuídate mucho.